Sandy y junto a mi compañera Melina, estudiantes de primer año de cirugía plástica, vamos a presentar el tema de colgajos en reconstrucción de la pared abdominal. Nuestro asesor fue el doctor Sergio Lozano, cirujano plástico. Bueno, este es como el contenido que vamos a tener de la charla. En realidad esta charla es una orientación respecto a todo el tema que es colgajos en reconstrucción de pared abdominal, pero que ojalá pues logremos transmitirles una idea clara de cuándo y por qué usar colgajos en reconstrucción de pared. Bueno, entonces tenemos que la pared abdominal es una unidad funcional necesaria para proteger las vísceras, estabilizar la postura y mantener la presión intraabdominal que nos permite funciones como toser y defecar, y al mismo tiempo proporciona una función estética. La frase de reconstrucción en pared abdominal se refiere a varias técnicas y procedimientos que lo que quieren es reconstruir pues como la anatomía y la función de la pared. Una reconstrucción ideal de la pared se basa en que se incluyan por lo menos 3 capas: la piel, los músculos y la fascia. Los músculos nos ayudan a la proporción a funcionamiento, y la fascia previene pues como tal de hernias. Los objetivos entonces de la pared abdominal serían proporcionar cubrimiento de tejidos blandos, prevenir las hernias, proteger las vísceras abdominales, mejorar estéticamente el contorno y, si se puede, restaurar la función. La reconstrucción de los defectos complejos a los que nos enfrentamos implican tanto pues como la reconstrucción musculofacial y la cobertura de colgajos. Esto resalta la importancia de que los cirujanos generales y los cirujanos plásticos trabajen en conjunto. Entonces vamos a hablar un poco de la anatomía. La pared abdominal, pues sobre todo la anterior, es una pared que es una unidad hexagonal compuesta en las cuales sus límites son: arriba el reborde costal, apófisis sigmoides, lateralmente la línea medioaxilar, e inferiormente tiene la cresta ilíaca, ligamento inguinal y la sínfisis púbica. La pared abdominal está compuesta pues por piel, tejido celular subcutáneo, fascia superficial, fascia profunda, los músculos, una fascia, la fascia transversal y el peritoneo. Los músculos de la pared abdominal están compuestos pues de externo a interno por el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen y ya medialmente los músculos rectos abdominales. Tenemos también las fascias. Las fascias superficiales están compuestas por la fascia de Camper y Scarpa, y ya las fascias profundas, que son las aponeurosis de los músculos oblicuos. A nivel del recto pasa algo diferente, y es que está envuelto por una vaina anterior y posterior, que son las aponeurosis de los rectos oblicuos y el transverso, que debajo de la línea arqueada, que es más o menos pues como a 3 centímetros de 3 a 6 centímetros del ombligo, la vaina posterior pasa a ser anterior, dejando por detrás solamente la fascia transversal y el peritoneo. La anatomía muscular es muy importante para este tema, pues porque van a ver que los colgajos pues están pegados de pedículos vasculares para su supervivencia. Entonces, la anatomía vascular de la pared abdominal se basa principalmente en la mamaria interna y la ilíaca externa. La mamaria interna da la epigástrica superior, que discurre por los rectos, los perfora y se anastomosa con la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, y la musculofrénica, que también es rama de la continuación de la mamaria interna, se anastomosa a nivel entre el oblicuo externo y el transverso del abdomen, se anastomosa con la rama ilíaca superficial, que es rama también de la ilíaca externa. Y ya habla respecto pues como a la anatomía superficial, que incluye pues la piel y tejido celular subcutáneo. A nivel de los rectos está dado por las perforantes musculocutáneas, que son ramas de la epigástrica superior e inferior, y a los niveles laterales pues está la epigástrica superficial y la ilíaca circunfleja superficial, que son ramas de la femoral. Bueno, entonces vamos a hablar sobre unas definiciones básicas de qué es un colgajo.
Un colgajo son tejidos que tienen su propio suministro vascular que permiten la transferencia de un sitio a otro. Esa es la diferencia de los injertos de piel que dependen del lecho receptor para sobrevivir. Los colgajos pueden ser de múltiples tamaños, de múltiples funciones y formas. Y podemos tener tejidos de un solo componente, como este que es un cutáneo, y también ya más complejos como este que es un óseo, tiene componente óseo, facial y muscular. Los colgajos se pueden clasificar según su composición, su destino y su suministro vascular. Entonces, según la composición, tenemos colgajos de piel, de fascia, de músculo, de víscera, de nervio, de hueso, cartílago, incluso ganglio linfático y la combinación de estos. Entonces, podemos tener colgajos fasciocutáneos, fasciomusculares, musculocutáneos. Y en el destino se refiere a que si son colgajos locales, regionales, o si ya son distantes, que ya son los colgajos libres. Y el suministro vascular pues, se refiere a qué rama es la que alimenta ese colgajo. Entonces, esta clasificación nos ayuda pues, a la nomenclatura como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos el colgajo libre del músculo gráciles, que aquí pues en la composición sería el músculo gracis, el destino sería libre y no se dice el suministro vascular porque el músculo gracis tiene pues una arteria ya preestablecida y nombrarla sería redundante. Y el colgajo pero ya es diferente, por ejemplo, para nombrar un colgajo de piel, que pues la piel es un órgano externo, entonces nombrar la circulación nos ayuda más que todo, pues como a la ubicación. Entonces tenemos pues un colgajo libre de piel de la perforante de la arteria epigastral profunda, que ya nos dice más o menos de dónde es que está sacado ese colgajo. Entonces, respecto a la etiología de los defectos de la pared abdominal, tenemos que la etiología se puede dividir en dos categorías, congénitos y adquiridos. Los congénitos, como por ejemplo la gastrosquisis y el encefalocele, y ya los adquiridos, que ya se deben a recepciones oncológicas, lesiones traumáticas, lesiones asociadas a radiación, sepsis, infecciones necrotizantes y cirugías abdominales repetidas. La clasificación de los defectos se puede hacer según sus capas, según su tamaño y según su localización. Según sus capas tenemos defectos de espesor total, donde se pierden todas las capas de la pared abdominal, la piel, el tejido celular subcutáneo y las capas musculofaciales, y las de espesor parcial, donde solo se pierde la piel y el tejido celular subcutáneo, y la pared tiene pues una unidad musculofacial que lo protege pues de que haya una ventración, una visceración. Según el tamaño puede haber defectos pequeños de 8 a 10 centímetros, defectos medianos de 10 a 20 y defectos grandes más de 20 centímetros. Según localización, estas pues son como las zonas de reconstrucción de la pared abdominal. Tenemos 4 zonas, la 1A, la 1B, la 2 y la 3. Los defectos en su mayoría se ubican en la zona 1, que es la línea media, pues por la gran cantidad de laparotomías medias que hacían por las diferentes patologías. Entonces, tenemos varias técnicas de reconstrucción de pared abdominal que se pueden usar individualmente o en combinación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos del cierre primario sin tensión, que puede ser pues, temprano o retrasado. Tenemos pues, la terapia de presión negativa, que esto pues, ha hecho que el manejo local de las heridas sea más fácil y ha permitido pues, que haya más cantidad de heridas que se puedan injertar con colgajos o que se puedan hacer un cierre primario más tempranamente, pues porque esto disminuye el edema, aumenta el tejido de granulación y disminuye la carga bacteriana. Pero en pared abdominal el tejido que forma pues no proporciona la capa transmural que le dé funcionamiento pues como tal a la pared. Tenemos los injertos de piel que pueden estar sobre malla y sobre víscera, previa pues preparación de un lecho digamos con terapia de presión negativa, el cierre con malla que puede ser sintética o biológica. El cierre con malla pues generalmente puede ser de refuerzo o puede ser un cierre pues, digamos que el primario. Y eso se ha visto que la malla pues ayuda a proteger de las hernias, pero tiene riesgo de contaminación, infección y extrusión. Los expansores tisulares se pueden utilizar, generalmente se puede pues, obtener piel autóloga, fascia, músculo,
según donde se coloquen los expansores, pero tienen riesgo pues, de infección, tienen riesgo de perforación y molestan mucho al paciente. Los colgajos, que es de lo que vamos a hablar pues, ahora en esta charla, y también está pues, ya el trasplante de pared abdominal, que, pues, que eso se hace en centros especializados, ya la última opción, y generalmente se hace si de pronto se va a trasplantar otro órgano para que justifique pues, como la inmunosupresión. Entonces, según el defecto, pues tenemos un algoritmo basado en problemas, porque antes se hablaba mucho de la escalera reconstructiva, donde se cogía de las técnicas más simples de reconstrucción hasta las más complejas, pero eso en realidad se ha visto que no funciona así, que los defectos para cada paciente son diferentes, entonces ya no se está hablando más de una escalera reconstructiva, sino de un ascensor reconstructivo, donde se ubica el paciente según qué es lo que él necesita. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene pérdida de piel, se puede hacer cierre por segunda intención, cierre primario, expansión de tejidos, injertos, colgajos regionales o colgajos libres. Si hay pérdida de fascia, si, digamos, es un defecto pequeño, se puede hacer separación de componentes. Si es un defecto grande, se puede hacer separación componente más mallas. Y eso, pues, y también hay que ver si tiene defecto de cobertura o no. Y si es una pérdida músculo-facial, si, digamos, tiene un solo recto, no requiere reconstrucción pues, muscular para que sea funcional. Pero si tiene ausencia de ambos rectos, se puede hacer incluso una reconstrucción funcional, pues que implica hacer un colgajo ya de músculo inervado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la reconstrucción con colgajo? El procedimiento se realiza en una sola etapa, evita pues el tratamiento de heridas crónicas abiertas y el estado preinflamatorio que estas generan. Aportan tejido bien vascularizado al abdomen, promueve la cicatrización y son más resistentes a las infecciones porque los antibióticos sí llegan comparados, por ejemplo, con una malla. Ofrece un periodo de hospitalización reducido con disminución de los costos y el impacto social que esto genera, pues teniendo en cuenta si el colgajo pega y pues va y la recuperación va bien. Disminuye los riesgos asociados a los materiales sintéticos como la infección o el rechazo. Y, por ejemplo, en las reconstrucciones que involucran matrices biológicas, los colgajos pueden acelerar el periodo, la incorporación. Entonces, las indicaciones de reconstrucción con colgajos. Entonces, para cualquier colgajo y en pared abdominal, la primera indicación es que haya un déficit extenso de tejido, que con el tejido pues, de alrededor no se pueda como cubrir el defecto. Entonces, ese caso lo tendríamos en pared abdominal que tenga cicatrices por cirugías previas, por quemaduras, por enfermedades pues, como por lesiones químicas, por enfermedades fistulizantes. En pacientes con grandes defectos de la línea media que impiden, por ejemplo, hacer una separación de componentes o esta ya ha fallado. Y cuando se tiene ausencia de todos los componentes de la pared, por ejemplo, una resección de un tumor de pared, dejarías sin todos los componentes, ya habría que cubrir eso con un colgajo. Pacientes con reconstrucciones previas fallidas, que se haya usado malla y esta haya fallado, reconstrucciones con defectos faciales en heridas contaminadas, donde las mallas es preferible no usarlas, como por ejemplo en reconstrucciones de pared de enfermedad fistulizante, y cuando hay una necesidad de proporcionar tejido blando sobre una malla expuesta. Entonces, para cualquier reconstrucción de pared tenemos que tener unas consideraciones preoperatorias que hagan que la cicatrización pues, y la reconstrucción y la técnica que se vaya a usar de reconstrucción sirva y no se dañe. Los colgajos se pueden ver como un trasplante de sí mismo para sí mismo, y entonces se tiene que tener alguna planificación operatoria que ayude que no vaya a fallar. Entonces, se tiene que tener en cuenta el historial médico, las enfermedades como el tabaquismo, la diabetes, la inmunosupresión, la desnutrición, la estromofilia y el uso de anticoagulantes hace que haya pues, mayor riesgo de infección y de falla en el colgajo y del sitio de un antirreceptor. También hay que tener presente el historial quirúrgico
detalles pues, que están relacionados con el defecto de la pared, las fechas de las cirugías, ver qué técnicas se emplearon, qué materiales están implantados y porque a veces eso puede hacer necesario el uso de imágenes para obtener información vascular como tal, para ver el estado pues, de la circulación y planear mejor el uso del colgajo. Y se tiene que hacer un análisis del defecto para escoger pues, un colgajo adecuado. Entonces, tenemos que saber en qué ubicación está el defecto, las dimensiones que tiene, si son defectos muy grandes, se pueden utilizar incluso colgajos basados en pues, conjunto de colgajos, que son los colgajos quiméricos, que se basan pues, en una sola circulación, pero pues, son más grandes. Evaluar pues, si la herida está contaminada, si es una herida aguda, si es una herida crónica, si tiene fístulas enterocutáneas, si tiene ostomías, si tiene hernias, y los componentes de la pared abdominal que le falten, ¿cierto? Si le falta solo piel, si le falta solo fascia, si le falta pues de todo los componentes de la pared como tal. Bueno, entonces ya continuando con mi compañera, de los colgajos que usamos en la pared abdominal, los colgajos de acuerdo a una de sus clasificaciones pueden ser locales, regionales, a distancia. De esa misma manera logramos separar cómo usábamos los colgajos en la pared abdominal. Las ventajas de los colgajos locales es que implican un reclutamiento del tejido adyacente pues, al defecto de la herida, es decir, en la misma región anatómica. Se pueden utilizar para restaurar piel, grasa subcutánea y soporte fascio, y a veces algunos tienen soporte fasciomuscular, otros no tienen soporte fasciomuscular. Vamos a ver ahorita un ejemplo de alguno que no tiene músculo, por ejemplo. En cuanto a su movimiento, los colgajos pueden ser de avance, de rotación, de interpolación, avance en forma V-gen y colgajos bipediculados, aunque realmente pues, los colgajos bipediculados no son lo más común. Generalmente se perfunden a través de suministros de sangre aleatorios, pueden ser aleatorios o pueden ser axiales y dirigidos. Dentro de los colgajos locales, digamos como el ejemplo que nosotros tenemos en la pared abdominal está la separación de componentes. Entonces, en la separación de componentes es técnicamente un colgajo local de avance. La separación de componentes abierta es donde se divide, las perforantes se dividen para lograr la exposición de la línea semilunar. Además de eso, hay otra técnica que es la separación de componentes donde hay preservación de perforantes para minimizar el deterioro de la piel y mantener mejor la perfusión cutánea, teniendo en cuenta que estos pacientes que requieren la separación de componentes usualmente son pacientes con anatomía no normal, anatomía que ya ha sido intervenida y que además de eso ya tienen compromiso pues, de algunas de las perforantes, algunos de los complejos vasculares locales. Y la separación de componentes endoscópicos, que también está la separación de componentes endoscópicos que está escrito, y digamos que en la teoría funciona muy bien porque técnicamente no habría que dañar ninguna perforante para hacerla, pero son pacientes que de por sí, los pacientes que se intervienen son pacientes que de por sí, a pesar de que se haga un abordaje endoscópico, ya tienen un compromiso de las perforantes, lo que va a ser mucho más difícil que luego los colgajos que se usen pueden tener una buena vascularización y evitar la necrosis. Dentro de los colgajos regionales, es decir, que se cambia de sitio anatómico, se usan cuando el defecto excede la disponibilidad del tejido circundante, cuando no podemos utilizar colgajos locales, se obtiene de áreas anatómicas grandes, como son generalmente el tórax, la ingle, el muslo, la espalda, y de nuevo pueden ser colgajos que son fasciocutáneos, que son miocutáneos, o musculares con injertos de piel, es decir, un colgajo netamente muscular que luego se injerta como tal la piel de otro lado. Incluso están descritos algunos colgajos que también incluyen parte del hueso.
no solo se debe considerar, digámoslo así, el pedazo que yo saco, el tamaño que yo saco como tácticamente, sino que cada colgajo, a pesar de su tamaño cutáneo, también tiene un tamaño de pedículo y eso debe tenerse en cuenta para ver si realmente el colgajo va a soportar las técnicas de rotación, las técnicas de flexión y extensión, y si ustedes hacen el colgajo, digámoslo así, por un vehículo corto, no se vayan a usar, que es lo que pasa en algunos casos. La extensión es muy buena, pero el vehículo es muy corto, entonces la ruta es. Las opciones más comunes de pared abdominal incluyen los colgajos del tensor ancho, los cerratos para defectos laterales superiores, de músculo anterolateral, de vasto lateral o medial, los tensores de la fascia lata. Estos últimos tres son sobre todo los que se usan en pared abdominal. Los colgajos libres, que técnicamente cualquier colgajo regional se puede convertir en un colgajo libre, son técnicamente más difíciles porque van a utilizar las técnicas de microcirugía y porque la viabilidad debe ser cuidada, digamos, por una persona más experimentada, pero que también, digámoslo así, son muy válidos, se usan en defectos de la pared abdominal que no son susceptibles a cobertura de colgajo local o regional, usualmente defectos más grandes donde el pedículo no alcanza a llegar. Se puede transferir colgajos de la mayoría de los tamaños, volúmenes, dimensiones y composición para sacarlos de su área original y llevarlos al área donde sean necesarias. Como ya les había dicho, son más exigentes, pero pueden llegar a tener una tasa de éxito más o menos del 98% cuando se hace en grupos especializados con una curva adecuada y con una tasa de falla controlada. Y las zonas más grandes anatómicas son las que se usan para sacar el torso y el músculo. Tenemos entonces que los más comunes son los tensores de la fascia lata, los anterolaterales de músculo y las combinaciones de muslo, colgajos de ingle y dorsal ancho. Aquí también tenemos por ejemplo en cuenta los quiméricos, combinando el ALT con el tensor de la fascia lata, que lo vamos a ver más adelante. Ya entrando de los que se usan exactamente pues, en el abdominal, tenemos el primero que es el colgajo toracoepigástrico. Realmente es el colgajo más usado en la reconstrucción de pared abdominal, sin embargo, tiene una situación, es un colgajo que solo cubre defectos del pie. No es un colgajo que logre aumentar el continente o que logre aumentar la cobertura, no tiene fascia, no tiene músculo. Algunos lo mal llaman el colgajo de recto abdominal. Sin embargo, lo hacen porque está sobre esa parte, está sobre el recto abdominal, pero si lo vemos teniendo en cuenta pues, como la lógica, no sería lógico yo quitar un recto y quitar una parte del recto abdominal. Entonces, realmente ese es su nombre. Se puede tomar sin paleta de piel y es posible utilizarla, ahí tiene variedad de orientaciones, lo que llega a tener mucha flexibilidad que son la parte derecha donde está el hígado y el hígado de la piel hace que no se vea tan feo el defecto de la parte como muscular que hay en la isla, porque genera como una cobertura. El tamaño es limitado después de los defectos que vean con porque como técnicamente es un paciente que ya ha tenido varias intervenciones a nivel abdominal, entonces puede tener muy poca capacidad de piel para utilizar. La fascia, realmente la fascia es muy poco fuerte y casi siempre se va a necesitar el uso de mallas o sacar fascia nata para hacer una fascia más continente. Ya dejamos de lado el de piel. Este es el más común cuando necesitamos fascia y piel, que es el colgajo anterolateral del músculo. Es el colgajo que se usa por excelencia porque no tiene componente muscular. ¿Qué pasa? Siempre que un colgajo tiene componente muscular, yo voy a sacrificar algo de funcionalidad en la blanca. Entonces, este colgajo es una fascia muy dura, no requiere adaptar un músculo, requiere flexionarlo,
pero no dañarlo. Entonces no va a tener, digamos, como un problema muscular motor y tiene un perímetro de calma. Entonces es un colgajo cutáneo nutrido por la rama descendente de la circunfleja femoral. Se usa para reconstruir defectos grandes compuestos que requieren tanto fascia como piel, es de fácil disección y se convierte mucho en colgajo libre. De hecho, se usa más en colgajo libre porque cuando lo hacemos regional solo alcanza las áreas intraumbilicales. Y debe tener disponibles los defectos. Son casi siempre son en zona 1, que quedan desde la parte supraumbilical, entonces casi siempre se convierte en libre. La longitud del pedículo, que era lo que se decía, puede ser, para entre pacientes, puede ser de 4 a 20 centímetros, tiene un amplio espacio, no tiene que funcionar como ya les había dicho, y puede cerrarse con un injerto en el área donante. Cuando se hace libre, puede cubrir defectos hasta 30 centímetros. Luego tenemos el sensor, el colgajo tensor de la fascia lata, que también se puede utilizar para construir defectos compuestos con la pared abdominal inferior cuando se usa regular. Cuando se usa libre, sí puede ser pared abdominal superior. Es nutrido por la rama descendente de la circunfleja descendente femoral, casi la misma irrigación que tiene el anterior, y eso hace que el colgajo anterior y este se puedan utilizar directos. Es decir, que los dos se puedan sacar a la vez con sus dos postulaturas y que logremos al total del peso más grande. Usándolo solo, sin el anterolateral del músculo, es un poco inferior, digamos así, porque tiene un territorio cutáneo más pequeño y tiene un perímetro vascular más corto. Ya que el perímetro muscular, eso hace que la punta del colgajo de tensión de la fascia lata, hasta el 43%, pueda tener una parte de la necrosis de la punta de la fascia. ¿Qué pasa? Esa es la definición teórica de cuánto se va a necesitar. Pero realmente cuando tenemos como, digamos, estómago y bien muscularizada, esa punta, que es muy fácil de necrosis, actúa como un injerto de la muscularizada y lo que permite. El colgajo de recto femoral, el músculo recto femoral está descrito para el uso de defectos de la pared abdominal inferior. Cuando se hace libre también para la pared abdominal superior, tiene una masa muscular considerable, que ya incluye músculo, lo que facilita la parte técnica, porque la circularidad temporal es mucho más fácil sacar un vehículo completo que sacar la perforal. Tiene una fácil resección, el pedículo es la rama descendente de la arteria circunfleja lateral y desventaja, como incluye músculo, va a tener morbilidad en el área de adelante. Pero la ventaja es que puede ser una reconstrucción funcional, donde se puede estudiar el músculo cuando el efecto es intencionado, es decir, cuando permite previamente para cuidar la parte inferior. Hay muchos videos incluso de pacientes son comunes haciendo abdominales después de una reconstrucción con recto femoral en la que se estableció bien el cuidado del nervio. El colgajo dorsal ancho, en la teoría sería el mejor colgajo que se podría usar en pared abdominal. Es un colgajo muy grande, es un músculo cutáneo, también se puede sacar con músculo, incluso hay unas posiciones que se puede sacar con parte de escápula, pero su ubicación posterior a la sea muy difícil, pues como era por aquí. Cambiar la posición del paciente durante la cirugía, que la posición inicial no se mueve, mientras que cuando se está esperado. Entonces, realmente va a tener muchos problemas en cuanto a eso. Aunque se puede sacar con músculo, y como ya les había dicho, pues genera un déficit muscular y de movimiento que es muy bajo. Es del 10% en todo el hombro, porque realmente solo va a generar la reducción del hombro cruzada y contracción del hombro. Esto debe ser paciente. Que usan silla de ruedas, los pacientes que estiran el riesgo, el movimiento es muy bajo. Es de muy fácil infección, tiene una anatomía vascular consistente,
se orienta, digámoslo así, en muchos planos y la isla de piel puede llegar hasta 35 centímetros, es decir, muy ancho. Listo. Ya terminamos acá la parte de los colgajos. Este es como una tablita que les queríamos traer, diversificando las zonas donde puede estar el defecto y los colgajos que nosotros podemos hacer de acuerdo a la zona. Vamos a ver, todos los colgajos libres son de los que les hablé previamente. Y tenemos algunos ejemplos de uso de estos llamados pisos, ya para que vean ejemplos del uso de colgajo, ALT pediculado, es libre. Este paciente solo tenía pues como tal un defecto, no en el continente, más de todo de cobertura. Es un paciente con antecedente de enfermedad de Crohn. Y este es una ALT, este es pediculado, perdón, este es libre. Este es un paciente que requirió una separación de componentes posterior. También se requirió para cobertura, no para continente. Y este es un ejemplo de uso de colgajo quimérico. Este es ALT. Vemos el pedicelo en la mitad, más facial alta. Y abajo, en la parte de abajo, está una reconstrucción funcional con un recto femoral. El señor que está funcionalmente, pues digámoslo así, sus músculos abdominales van funcionando simulando el recto. Dentro de las conclusiones que tenemos en la presentación es que los defectos de la pared abdominal plantean un desafío quirúrgico importante que requiere como tal un enfoque multidisciplinario. Los defectos de la pared abdominal tienen diferentes etiologías, como les mencionó mi compañera. Sin embargo, el tratamiento reconstructivo depende del déficit estructural, no de la etiología, sino de la cantidad de componentes que a mí me hacen falta. La reconstrucción ofrece un periodo de hospitalización reducido, disminución de gastos, disminución del impacto social, se hace en una sola intervención, teniendo en cuenta que siempre se debe hacer con grupos de experiencia, con tasa de falla estandarizada y con una curva grande para que realmente no le falle el colgajo y no le quede nada y que es posible la reconstrucción, que es posible que la reconstrucción abdominal es algo complejo, que incluso va a necesitar uso de varios colgajos, uso de varias técnicas, colgajos quiméricos, para llegar a tener una reconstrucción ideal que abarque continente y cobertura.